y estaba programando dar el examen final los días lunes, martes y miércoles, ¿ya? Y después de fin de año, ¿ya? En las horas de clases. Para luego tener la siguiente semana clases de dudas, que sería las siguientes 3 clases, y notas, el miércoles tener notas de parciales, tener notas de finales, para ver quiénes entran a segunda instancia. Y segunda instancia, darlo los días miércoles, lunes y martes, 18 y 19 de enero, para tener este tiempo de revisión de notas, ¿no? Y entregar a tiempo, ¿no? Para que finalice el semestre. ¿Ya? El día de hoy vamos a avanzar lo que es muros, ¿ya? Y el día de mañana también en lo que es muros de contención, continuando con la materia que nos toca. Como verán, no nos va a dar tiempo de tomar un repaso, ya un repaso de estos últimos 2 temas que hemos llevado, y eso implica que en el final vamos a tomar esos repasos, ¿ya? Implícitamente va a ser notas del final, ¿ya? Las notas de parciales y las notas del primer y segundo parcial pues van a salir de los repasos, ¿ya? De los repasos que hemos dado durante todo el sí o sí deben dar el examen final, ¿sí? Porque es imposible tener las notas para antes del examen final, ¿ya? Entonces sí o sí tienen que dar el examen final. Y las notas del primer y segundo parcial van a salir de las notas de los repasos que hemos dado, ¿ya? Entonces, este es el cronograma. Vamos a ajustarnos a este cronograma. Y el día de mañana vamos a pasar clases normales, ¿ya? Normales, sí, para, para lo que es estas 2 clases que tenemos este año, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Y una consultita, ¿el final va a ser de todo o de estos últimos que faltaría dar? No, el final es de todo, ¿ya? De todo lo que se ha avanzado. Es final, ¿no? Es el examen final. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, buenas tardes. Una pregunta. Sí, ¿Cada día de examen final van a ser de determinados temas o va a ser al azar? no lo sé. No lo he decidido todavía. Está bien, ingeniero, gracias. Si quieren, esperamos a que revise parciales, pero estoy seguro que a muchos no les ha ido bien, ¿ya? Entonces, prefiero que todos den final. Es por esa la razón. ¿Alguna otra duda? Ya, continuaremos. Entonces, hemos revisado los ejemplos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.
en la cual se presenta la forma de calcular la presión activa si es que se considera Rankine o si es que se considera Coulomb, ¿no? Para los mismos casos planteados en los ejemplos, ¿no? La diferencia básica es que Rankine determina una fuerza en un plano totalmente vertical, que debe ser un plano imaginario que es en la parte más baja del talón del muro, y el resultado es una fuerza que tiene una inclinación igual que el del relleno, ubicado a 1/3 de esta altura, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y para el diseño de muros, que es el siguiente punto, se tiene que calcular las fuerzas adicionales que intervienen en el muro. Es como hacer un diagrama de cuerpo libre, que hemos visto acá, que además de calcular la fuerza activa por Rankine, se tiene todas estas fuerzas que intervienen en el muro, ¿ya? Resaltar que acá el peso del suelo, que está por encima del muro, por encima de la base del muro, hay que considerarlo porque esas fuerzas no están consideradas en Rankine. En cambio, en Coulomb, la ecuación que utiliza la teoría de Coulomb, ¿ya?, de fuerza activa, implica todas las sobrecargas, ¿ya?, eh, que están en contacto con el plano inclinado de la parte del muro, ¿ya? Y todas esas fuerzas están incluidas en la fórmula de Coulomb, ¿no? A través del gamma equivalente. Y el resultado es una única fuerza inclinada sobre el muro, ¿ya?, que está a una inclinación sobre la horizontal de grados θ más delta, ¿ya?, sobre la horizontal de θ más delta. Y adicional a esta fuerza actúan el peso del muro, la presión pasiva, una fuerzas de levante, producto de un desnivel del agua, ¿no? Entonces todas esas fuerzas se van calculando, ¿ya?, y se van determinando sobre lo que es el muro, ¿ya? Ese es el primer paso para la verificación de un diseño de muro. Cuando se tiene identificado y calculado en una geometría dada de un muro las fuerzas que intervienen. ¿Ya? Las fuerzas que intervienen en el muro. En este caso está la fuerza activa, ¿ya? Esta fuerza activa que en la horizontal tiene un ángulo de θ más delta, en este caso más delta 1, ¿ya? Y en la fuerza activa 2, porque es un segundo estrato, tiene otro ángulo, ¿no? Porque este ángulo es θ más delta 2. Y ese ángulo permite disgregar, ¿ya? Para separar esta fuerza en su componente vertical y en su componente horizontal,
¿no? Aquí también se ha calculado una fuerza de empuje, producto de este desnivel de aguas, ¿no? Sobre esto hay que calcular y hay que determinar dónde está ubicado los pesos de las geometrías de este muro, ¿no? Como es Coulomb en este caso, esta sobrecarga está incluida en estas fuerzas, los pesos de los muros, el peso de levante de la presión del agua. Aquí existe una fuerza pasiva que se calcula con Rankine, producto de que este suelo está siendo comprimido contra sí mismo, por lo tanto aquí se genera una presión pasiva que hay que calcularla, y esta posición de nivel freático y esta posición de nivel freático generan unas fuerzas de presión de poros horizontal, ¿ya? En este caso están siendo una presión de poros con un ángulo de alfa, ¿ya? En este lado, por producto de este desnivel, producto del contacto del muro, ¿ya? Con un ángulo tita, porque es perpendicular al muro, no es ángulo alfa, es tita. Y este diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Con estas fuerzas del diagrama de cuerpo libre, se calcula, se verifica que el muro de contención resista ante diferentes modos posibles de falla. Cuando se verifica la estabilidad externa de un muro, el muro es considerado como un monolito rígido donde se asume que no existe distorsión interna. Se asume que el muro es una estructura totalmente rígida, ¿ya? Totalmente rígida, es como un solo elemento, donde su comportamiento va a ser regido por la asunción de que este elemento es uno solo, ¿ya? Es un solo elemento y no permite distorsión, ¿ya? No permite de que la base se mueva y la parte del tallo presente distorsión, ¿ya? Sino que todo es un solo elemento monolíticamente rígido. Asumiendo esto, se tienen las siguientes verificaciones de estabilidad externa en los muros, que son muros que dependen esencialmente de su peso propio y deben realizarse las siguientes verificaciones. En los tres primeros tipos de muros, que son muros de gravedad y muros tipo ménsula, y muros tipo ménsula con, con los muros a través a lo largo de todos sus muros, ¿no? A ver, muros tipo ménsula y muros con contrafuerte, ¿ya? Y muros con contrafuerte. Para estos tres tipos de muros se tienen las siguientes verificaciones. Verificación al volteo respecto a la punta del muro, verificación al deslizamiento a lo largo de la base, verificación a la falla por capacidad de carga de la base, verificación por asentamiento y verificación por estabilidad del conjunto. ¿De qué se trata la verificación al volteo respecto a la punta del muro? Para realizar la verificación del volteo, se considera un caso general que toma en cuenta particularmente la existencia de flujo de agua. Es decir, que en la parte posterior y anterior del muro existe un desnivel de niveles freáticos, lo que genera un flujo de agua. Y en este flujo de agua
se genera una presión de abajo hacia arriba, una presión de levante. Existen varias técnicas aplicadas al diseño de muros, entre las cuales se tiene la aplicación de métodos numéricos, tal como los métodos de elementos finitos, métodos de fragmento, y por simplicidad, cuando se presente esta condición, la fuerza de levante o empuje producida por el flujo en la base del muro es calculada mediante el procedimiento aprendido en mecánica de suelos 1. ¿Ya? Entonces, esta fuerza es calculada como se aprendió en mecánica de suelos 1. Entonces, para este caso específico, la fuerza del levante es calculada como el promedio de las presiones ABCD y el punto de aplicación es el centro de gravedad del diagrama de presiones. Hay que transformar estas presiones tal vez en una única fuerza o en dos, donde además de calcular su valor, también calculemos la ubicación de esta fuerza de levante. ¿Ya? Luego en las figuras 6.24 y 6.25 se presentan las fuerzas que actúan en un muro de gravedad y en un muro tipo ménsula cuando se asumen las hipótesis de Rankine y Coulomb respectivamente. Ya esto es lo que habíamos hablado. Cuando se asume que se va a calcular por el método Rankine las fuerzas, ya las fuerzas actuantes, sobre todo las fuerzas actuantes, se necesita que del punto más bajo del talón de la base del muro se trabaje con Rankine en un muro vertical, totalmente vertical, para poder calcular Rankine. Y a partir de ese valor se calculan las demás fuerzas, como ser la presión pasiva en este lado, la fuerza del levante, los pesos que actúan sobre el muro de peso propio y los pesos del suelo o las presiones que actúan sobre el muro que no estén consideradas en Rankine, ¿no? Como ser el peso del suelo en este lado, ¿ya? Y también el peso del suelo en esta parte, ¿ya? Que en este dibujo no está considerando, pero es una fuerza que actúa sobre el muro. Adicional a esto, podríamos mencionar que las presiones de poros, tanto del lado izquierdo como del derecho, son fuerzas que actúan sobre el muro, entonces también deben considerarse. En cambio, si se considera al muro como un cálculo de Coulomb, todas estas fuerzas que están en el lado posterior del tallo se simplifican en la fuerza activa de Coulomb, puesto que todas las consideraciones de sobrecargas, el ángulo de relleno de inclinación, presiones adicionales o consecuencias de tipos de estratigrafía se consideran en la fuerza activa de Coulomb. Por lo tanto, en esta situación no es necesario calcular las áreas de los suelos que están por encima de la base del tallo de la base del muro, y solamente sería necesario calcular los pesos del muro en sí, del peso propio del muro en sí, el peso del suelo que está en la parte delantera de la base del muro, y la presión pasiva que se genera en este sector, la fuerza de levante de presión de agua, producto de desnivel que existe de niveles freáticos en la parte anterior y en la parte posterior del muro. Estas presiones también generan una presión horizontal, ¿ya? Y en este sentido, de presiones de poros que se tienen que considerar, ¿ya? Una vez que se tenga, ya vamos a mencionar este caso, una vez que se tenga identificado y calculado
las fuerzas, ¿ya? Porque aquí estaría generando una fuerza de peso propio, ¿ya? Una fuerza de peso propio del muro de contención. Aquí este pedazo de suelo estaría generando una fuerza de peso propio del muro de contención, y a esto hemos dicho que faltaba una presión de poros, ¿ya? Identificado como presión de poros 1, presión de poros 2, inclinado porque es un muro inclinado, ¿ya? Con un ángulo de tita, ¿ya? Con un ángulo de tita, entonces esta fuerza tiene una componente en 2 horizontal y una componente en 2 vertical. Ubicado en lo que sería la altura tercios, digamos, de este muro, ¿ya? Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre al cual hay que llegar como primer paso para la verificación de diseño del muro. Y la primera verificación, que es la verificación por volteo respecto a la punta del muro, implica separar, ¿ya? Separar lo que son fuerzas que generan un volteo respecto al punto C. ¿Qué es el punto C? Es el punto más bajo, de la base del pie del muro, ¿no? Es el punto más bajo en el pie de la base del muro, ¿sí? Este es el punto C. Y lo que se trata es valorar el factor de seguridad contra el volteo respecto al punto C. Es decir, que se calcula con respecto al punto C, haciendo a este punto C un punto fijo, ¿ya? ¿Cuánto es el factor de seguridad para que el muro resista un volteo, ¿ya? Entonces aquí se generan dos tipos de fuerzas. Unas fuerzas que están en contra del volteo, ¿ya? Con respecto al punto C, que serían fuerzas que generan momentos resistentes contra el volteo. Y hay otras fuerzas que generan un momento actuante a favor del volteo, ¿ya? Con respecto al punto C. Entonces, la valoración del factor de seguridad está dado por esta ecuación, que es factor de seguridad contra el volteo, que son momentos resistentes respecto a la división entre momentos resistentes y momentos actuantes, que este valor debe ser mayor o igual a 1.5, a 2, para poder considerar que el muro está bien diseñado, que el muro va a ser resistente al fenómeno que se llama volteo. La sumatoria de momentos resistentes, para el caso de un muro tipo gravedad, en la cual la presión activa es calculada a través de la teoría de Rankine, es dada a partir de la tabla 6.1. Para los demás casos, la sumatoria de momentos resistentes es calculada de manera análoga a partir de las figuras 6.24 y 6.25. La forma más sencilla para determinar el peso consiste en dividir el muro y el suelo que se encuentra sobre el talón
cuando se toma la hipótesis de Rankine en triángulos y rectángulos, facilitándose así el cálculo de las áreas y la determinación del respectivo brazo de las fuerzas calculadas. Recordar que para un área rectangular el punto de aplicación de la fuerza se halla ubicado a mediana altura, mientras que para el área triangular se encuentra a 1/3 de la base. El procedimiento para calcular la sumatoria de momentos resistentes y momentos actuantes se deriva de identificar, ¿ya? Identificar cuáles son las fuerzas que generan un momento resistente con respecto a punto C, ¿ya? Con respecto al punto más bajo para poder aplicar esta tabla, ¿ya? Primero vamos a empezar con la fuerza pasiva, que está acá, que con respecto al punto C, por la dirección que tiene, esta fuerza genera un momento resistente, ¿ya? Por eso es que se considera como una fuerza resistente. Porque por su ubicación y su dirección con respecto al punto C, ¿ya? Siendo el punto C un punto inamovible, la fuerza pasiva genera un momento resistente que se opone al volteo de este muro, ¿ya? En este mismo sentido, la presión de poros 1, que tiene la misma dirección, con respecto al punto C genera un momento resistente al volteo, ¿ya? Lo propio está el peso del suelo que está en esta parte, ¿ya? Porque por el brazo, ¿ya? Respecto al punto C genera un momento resistente. Y lo propio están las fuerzas de los pesos de los componentes del muro, ¿ya? Que por su ubicación y por el brazo que se genera a través del punto C, son fuerzas resistentes que generan un momento resistente. Entonces aquí es identificar qué fuerzas son las que van a actuar o las que están actuando eh, al volteo, ¿ya? Resistentes al volteo. En la fuerza activa, ¿ya? En la fuerza activa que se disgrega en fuerzas verticales y fuerzas horizontales, las componentes verticales, ¿ya? Generan un momento resistente con respecto al punto C. Por lo tanto, esta fuerza es considerada como una fuerza resistente, ¿ya? Las demás fuerzas generan, ya vamos a ponerla acá, las demás fuerzas generan por su ubicación, ¿ya? Un momento un momento que está a favor del volteo con respecto al punto más bajo del pie del talón, del pie de la base. Por ejemplo, aquí están las fuerzas, esta fuerza horizontal, que tiene este brazo con respecto al punto más bajo del pie de la base, y con eso se genera una fuerza que está a favor, una fuerza que está activa a favor de lo que es el volteo del muro. En su componente vertical 2,
que por su ubicación está generando un momento resistente, pero su componente horizontal está generando un momento actuante. Y la fuerza de levante, calculada como la presión que existe en la base, debido a los dos niveles de nivel freático, genera un momento actuante a favor del volteo de este muro, ¿ya? Entonces aquí lo que se valora es cuán resistente es el muro por sus pesos propios, por las fuerzas que lo rodean, a una posible falla por volteo, tomando en cuenta que el muro es considerado monolíticamente rígido. Y la forma de saber si el muro es resistente a este tipo de falla es a través de la valoración entre la sumatoria de momentos resistentes y dividido entre la sumatoria de los momentos actuales, calculando un cierto factor de seguridad, ¿ya? Y este factor de seguridad, para decir que este muro es resistente, tiene que estar entre 1 a 2, ¿ya? Tiene que ser mayor o igual a 1.5 o 2. ¿Qué pasa si es menor a 1.5? Pues estaría diseñando un muro que no es totalmente resistente a este efecto y se estaría construyendo un muro que no soportaría las fuerzas, es decir, que inminentemente el muro falle por volteo. ¿Qué pasa si la relación entre el factor de seguridad es igual a 1? Que los momentos resistentes sean igual a los momentos actuantes, se estaría construyendo un muro que es muy probable que falle a través del volteo de este muro. Factores de seguridad menores a 1 implican que inminentemente va a fallar, porque los momentos resistentes son menores a los momentos actuantes. Y factores de seguridad mayores a 2 es que el muro es totalmente seguro, ¿ya? Y hasta antieconómico, ¿no? Porque estaríamos en un muro robusto para resistir unas fuerzas pequeñas, ¿ya? Entonces, lo que se trata es que el factor de seguridad se encuentre entre 1.5 a 2 para que sea económicamente viable y sea seguro, ¿ya? Principalmente seguro. Entonces, dada esta introducción, hay un ejemplo, ¿ya? El ejemplo 6.5, donde en las fuerzas calculadas del ejemplo 6.3 o 6.1, ¿no? Porque aquí está el mismo tipo de suelo y se calculó ranking en este punto. Adicional a eso se calcula, ¿ya? Se calcula las fuerzas que actúan sobre el muro, adicionales al ranking, que en este caso sería la base, ¿ya? La sección de la base, que tendría un área de 5 por 1, el componente del tallo rectangular, 2, que sería 6 por 1, ¿sí? 6 metros cuadrados, el componente 3, que sería 1.5 por 6 dividido entre 2, porque es un triángulo, en su componente de hormigón de 24 kilonewtons metro cúbico, y los componentes de suelo que están en esta parte del 4, 5, 6.
Luego estaría la fuerza que está por encima de la base del muro con respecto a la carga distribuida, que sería 50 kilonewtons metro cuadrado multiplicado por 3 metros, por todo este largo. Por eso son que la fuerza es 3 metros por la carga, ¿ya? Y no solamente saber el valor de los pesos que se está calculando, sino también colocar el brazo con respecto a lo que es al punto más bajo del pie de la base, ¿no? Entonces no solamente es calcular cuánto es los pesos de cada uno de estas fuerzas, sino que hay que calcular el brazo con respecto al punto más bajo del pie de la base, ¿no? Cada uno tendrá un brazo por la ubicación geométrica que tiene, ¿no? Adicional, se tiene la presión activa vertical, en su componente vertical, que tiene su propio brazo que sería 5 metros. Y eso lo podemos revisar acá. La fuerza activa vertical, que ha sido calculada en el anterior ejemplo, tiene un brazo de 5 metros con respecto al punto más bajo del pie del muro, que sería el punto, en este caso el punto O, ¿no? Entonces cada una de estas fuerzas es calculada con su brazo, por lo que todas estas fuerzas generan un momento resistente. En este caso es un momento que se opone a que este muro se voltee, ¿ya? Y en este caso se calcula el momento resistente, ¿no? Los momentos actuantes son las demás fuerzas que sobre este muro generan un momento a favor de que este muro se voltee. En este caso sería la fuerza de presión del agua, de abajo hacia arriba de levante, y la fuerza horizontal calculada por Rankine, que genera un momento actual. Eso sería la componente horizontal, la fuerza de levante, y con respecto al punto O, tendrían este brazo y este brazo, ¿no? Que generan un momento actuante. Aquí, en este ejemplo, falta, ¿ya? Falta esta fuerza acá, que es la presión pasiva, que se genera en 1 metro en esta parte, ¿ya? Y esta sí es una fuerza resistente, pequeña, pero es una fuerza resistente, ¿ya? Eso podría mencionar en este ejemplo, ¿ya? Donde falta el componente de la presión pasiva. De tal forma que se calcula cuánto es el momento actuante y se calcula cuánto es el factor de seguridad
contra el volteo respecto a estas condiciones. ¿Ya? En el ejemplo 6.6, vean que aquí hay dos ejemplos, se calcula con lo que son los dos suelos, ¿ya? Dos suelos y un nivel freático, y se define cuáles son las fuerzas que actúan para resistir el volteo y cuáles son las fuerzas que actúan para el momento actuante. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Para el momento actuante respecto al punto más bajo, que sería el punto O, se tiene la presión activa en su componente horizontal y en su componente vertical, y aquí toma en cuenta el componente horizontal con un brazo, ¿ya? Con su brazo calculado, la presión de poros por su brazo y la fuerza de levante por su brazo. ¿Ya? Entonces aquí es la fuerza de levante, la componente horizontal, ¿no? De estas dos fuerzas actuante, y esas son los momentos actuantes. Y en momentos resistentes se disgrega, se separa cuáles son las fuerzas que se oponen a un volteo de este muro, ¿no? Como se puede ver acá. Acá están los componentes 1, 2, 3. En este caso hay muchos más componentes porque se separa eh, en segmentos geométricamente identificados como cuadrados o triángulos, para poder identificar en cada uno de estos tanto la fuerza como la ubicación. Ahora aquí se separa en dos porque el peso del estrato superior es 18 y el peso del estrato inferior es 20. Por lo tanto, esta área genera una fuerza diferente que esta otra área, ¿ya? Por lo tanto, hay más componentes y todas estas fuerzas tienen su propio brazo, ¿ya? Que se va calculando geométricamente y se va calculando el momento resistente, ¿ya? Esto con respecto al ranking. Ahora, el ejemplo 6.7, donde se refiere a la figura 628, es tomando en cuenta Coulomb, ¿ya? Coulomb. Y Coulomb tiene una fuerza en la parte anterior del tallo, una única fuerza que representa todo lo que es la sobrecarga, los estratos por detrás del muro, y a eso hay que calcular los pesos del suelo, aquí la presión pasiva que en este ejemplo falta, ¿ya? Para calcular los momentos resistentes. Vean que en los momentos resistentes entra la presión activa vertical y el peso propio del muro, de tal forma de valorar cuánto es el momento resistente. En cambio, en el momento actuante, se considera solamente la componente vertical de la presión activa de Coulomb, porque con ese valor es el que se genera un momento la componente horizontal, perdón, de Coulomb, porque ese componente es el que genera un volteo en el muro, por su dirección y su ubicación. ¿Okay? Este es el ejemplo 6.7, ¿ya? Donde para Coulomb, la componente horizontal que se genera con respecto al punto O y por su brazo es el que genera momento.
Es el que genera un momento que actúa a favor de lo que es el volteo. Y aquí valora, ¿ya? Valora cuánto es el factor de severidad contra el volteo, que es cercano a 2. Ya en el ejemplo 6.5 se ve que calculando por ranking, ese valor toma un valor de 2.60, si mal no recuerdo, a ver, lo podemos volver a ver, 2.76, ¿ya? Para el mismo ejemplo con tomando en cuenta el ranking. Entonces, tiene sus diferencias. El ejemplo 6.8 es para el caso de tener dos tipos de suelo calculado por el método de Coulomb. Entonces se tiene dos fuerzas actuantes sobre la parte posterior del muro de Coulomb y ambos en sus componentes verticales sobre el muro, en sus componentes verticales sobre el muro y por su brazo generan un momento resistente, ¿no? Entonces, adicional al peso del suelo y adicional a la componente vertical de la presión de poros, que por su dirección generan este tipo de momentos resistentes. Los momentos actuantes es calculado eh, como las fuerzas de las componentes horizontales por sus brazos, ¿no? En este sentido sería, y adicional, ¿no? Se tendría dos fuerzas horizontales con respecto a cálculo de Coulomb y sus brazos. La presión de poros en su componente horizontal sería también una fuerza que genera un momento actuante contra el volteo y adicional la fuerza de levante de la presión de poros en su componente en la componente de la base del muro, ¿no? Esta fuerza que es de abajo hacia arriba, con respecto al punto O, genera un momento actuante, ¿ya? Entonces, de esta manera, se valora cuánto es el momento actuante y se lo compara con los momentos resistentes, de tal forma que la sumatoria de momentos resistentes con respecto a la sumatoria de los momentos actuantes genera un factor de seguridad que en este caso sale 1.32. ¿Ya? Este valor de 1.32 nos da una idea de cuán seguro es este muro, ¿ya? El muro es, en este caso, la recomendación es que este factor de seguridad sea mayor a 1.5, ¿ya? Mayor a 1.5. Valorando con Coulomb, ya este valor no estaría en rango, ¿ya? Pero valorando con ranking, vean que este valor es de 2, ¿ya? Casi el doble. Hay esas diferencias en cada uno de estos métodos. Lo que se recomienda es utilizar ambos métodos para poder valorar la verificación, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Factor de seguridad contra el deslizamiento, que es la segunda verificación que se realiza, está definido como la relación, la razón entre la sumatoria de fuerzas resistentes horizontales y las fuerzas horizontales de empuje y la relación con las fuerzas horizontales de empuje. ¿Ya? En este caso, es una relación, un factor de seguridad contra el deslizamiento se calcula como la sumatoria de fuerzas que se resisten a un movimiento dividido entre la sumatoria de fuerzas que actúan para ese movimiento. La fuerza resistente es la fuerza producida por la resistencia al cortante del suelo.
desarrollada inmediatamente debajo de la base del muro. La resistencia está definida por la siguiente expresión. La resistencia al corte es el esfuerzo efectivo multiplicado por la tangente de el ángulo de fricción entre el muro y el suelo más la adhesión entre el suelo y la losa de la base. El ángulo delta minúscula puede ser tomado como el ángulo phi cuando el hormigón es pobre comparado con el suelo. Para los demás casos se calcula de acuerdo al apartado del capítulo 5. Recordemos que este delta en el cálculo de esfuerzos laterales puede ser tomado como 2/3 del ángulo de fricción. Por otra parte, la adhesión del suelo y el muro es determinado aplicando un factor de 0,6 a 0,8 la cohesión del suelo de fundación, ¿ya? Este valor de adhesión entre el suelo y la base. Por lo tanto, la fuerza resistente a lo largo de la base de la losa es esta resistencia al corte multiplicado por el ancho B multiplicado por 1. De tal forma que se pueda tener esta fuerza resultante como la multiplicación de el ancho B por el esfuerzo total menos la presión de poros por la tangente del ángulo de fricción entre el muro y el suelo más el ancho por la cohesión. Esta cohesión, adherencia, adhesión entre el suelo y la base del muro. ¿Ya? Esta fórmula es utilizada para valorar, ¿ya? En el cálculo del factor de seguridad contra el volteo, ¿ya? En el cálculo del factor de seguridad contra el volteo, uno disgrega, ¿ya? ¿Qué fuerzas son las que van a actuar para un momento resistentes y qué fuerzas van a ser para un momento actuante, ¿ya? En este caso, para el cálculo del factor de seguridad contra el deslizamiento, aquí hay que separar las fuerzas en dos grupos que tomen en cuenta el siguiente concepto, que están fuerzas que se oponen al deslizamiento de derecha a izquierda, en este caso hacia afuera del muro. Ya en este caso la presión pasiva sería una fuerza resistente al deslizamiento. Habría una fuerza de fricción, ¿ya? Una fuerza de fricción de la base del muro, que sería esta fuerza de acá, ¿ya? Y las fuerzas actuantes, que serían todas las horizontales, todas las fuerzas horizontales, que tratan de desplazar el muro hacia afuera en el plano horizontal, ¿ya? Entonces aquí se separa como fuerzas actuantes de las fuerzas resistentes contra el desplazamiento, vamos a decir, no el deslizamiento, el desplazamiento de este muro. ¿Ya? Para eso es que se valora cuánto es la fuerza resistente contra el desplazamiento que genera la base, la rugosidad de la base y el suelo de fundación. ¿Ya? Aquí está. Esta componente, ¿ya? Que tiene la adición de la presión pasiva en este lado, ¿no? Y la componente que principalmente está generando
un movimiento hacia fuera del muro es la componente horizontal de la presión activa. Para una verificación más conservadora, se suele a veces despreciar la fuerza pasiva o la componente vertical de la fuerza activa. Se aconseja tomar en cuenta la fuerza pasiva cuando el suelo se halla en estrecho contacto con el pie del muro, y por otro lado se debe tomar en cuenta que en ocasiones no se debe considerar para el cálculo de la fuerza pasiva toda la profundidad debido a que ésta puede estar sujeta a fenómenos de erosión, sobre todo cuando se trabaja en carreteras. Cuando el factor de seguridad obtenido es menor al recomendable, la resistencia puede incrementarse usando un dentellón o disminuyendo la fuerza activa. El usar un dentellón, como es lo mostrado en la figura 630, implica un aumento de la fuerza pasiva ya que aumenta la altura del cálculo de esta. Entonces la fuerza pasiva considerando el dentellón es esta ecuación. ¿Ya? El dentellón es como un tacón, ¿ya? En el muro que se coloca acá y aumenta la resistencia en contra de la fuerza activa que quiere desplazar todo este muro. ¿Ya? Entonces, se calcula de esa manera. Esta parte es muy especial cuando se quiere reducir, ¿ya? La presión activa en este sentido, ¿ya? Pero mucho más fácil es aumentar un dentellón, ¿ya? Que es la solución más factible. Y para eso se presentan los ejemplos 6.9, 6.10, 6.11 y 6.12, ya que el día de mañana vamos a revisarlo con calma. ¿Alguna pregunta? Los requisitos es que estén presentes y den el examen. No hay prerequisitos. El examen final es, cualquiera puede darlo. Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. El día de mañana continuamos. ¿Ya? Hasta luego.